Jamás pensé que una traducción me llevaría a salvar 1 billón y cambiar mi vida para siempre. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire estaba cargado de tensión, un silencio inusual en la oficina. La pantalla de la computadora parpadeaba, como si supiera que mi vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Había pasado años trabajando, horas sin descanso, siempre al margen de lo que realmente importaba. Mis manos temblorosas sostenían un documento en un idioma que no entendía del todo, pero que cargaba un peso inmenso. Mi familia había perdido casi todo. Mi madre, frágil y cansada, solía decir, hijo, la vida es un juego de estrategias. A veces hay que arriesgarlo todo. Su voz resonaba en mi mente, mientras miraba esas palabras incomprensibles en la pantalla. El silencio se rompió con el sonido del teléfono. Era la voz de mi padre, profunda y preocupante. Estamos al borde del abismo, ¿puedes ayudar? La presión se sentía física, como una losa sobre mi pecho. ¿Cómo podía ser yo el salvador en medio de este caos? Pero había algo en esas letras, un misterio que no podía ignorar. Ese peculiar documento prometía una oportunidad nunca soñada, una traducción que podía cambiarlo todo. Pero ¿a qué costo? El conflicto creció dentro de mí, entre la incertidumbre y la esperanza. Sabía que si no lo intentaba, podría perderlo todo, y aún más. Despertar esa noche fue un desafío. Aquellos renglones comenzaron a dar vueltas en mi mente, formando conexiones, revelaciones. Era como si las palabras estuvieran llamando, pidiéndome que abriera la puerta a un mundo oculto. Tal vez el sacrificio valdría la pena. Tal vez mi madre tenía razón sobre arriesgarlo todo. Pero antes de dar el salto, recibí un mensaje. Una alerta que hizo que mi corazón se detuviera. ¿Se cancela el contrato? Mis dedos temblaron. El mensaje ocultaba más de lo que parecía. Hey, antes de continuar con esta asombrosa historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás ahí, aplasta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia, vamos a conectar. El mensaje seguía presente en mi mente, como un eco que se negaba a desvanecerse. ¿Se cancela el contrato? La incertidumbre se convirtió en un monstruo que devoraba mi valor. Si no lograba entender lo que esas palabras escondían, el esfuerzo podría ser en vano. La voz de mi padre sonaba débil y desesperada en mi memoria, y no podía dejarlo caer en el abismo. Decidí darme un respiro. Necesitaba claridad. Así que, durante unos minutos, me alejé de la pantalla y caminé por el pequeño apartamento que compartía con mi pareja, Clara. Ella siempre había sido mi refugio, la calma en medio del torbellino. La encontré en la cocina, preparando una taza de té. Cuando me vio, su rostro se iluminó, pero pronto la preocupación se apoderó de sus ojos. ¿Todo bien?, preguntó con ternura en su voz. Tomé aire y respondí con esfuerzo. Creo que tengo en mis manos algo que podría cambiarlo todo. Pero no sé si soy lo suficientemente fuerte para hacerlo. Clara acercó su mano y la posó sobre la mía. Tú eres más fuerte de lo que piensas. Siempre lo has sido, incluso cuando no lo ves. Pero, ¿qué es lo que te preocupa exactamente? El dilema en mi interior afloró en palabras. Le conté sobre el contrato dudoso, el mensaje amenazador y mi miedo a fracasar. Sus ojos, llenos de comprensión, no se apartaron de los míos mientras hablaba. ¿Y si en vez de pensar en todo lo que podrías perder, piensas en lo que podrías ganar? Este puede ser el cambio que tanto necesitabas. Tu madre tiene razón, a veces hay que arriesgarlo todo para ganar algo aún más grande, dijo, suavemente, como si cada palabra fuera un hilo tejido que fortalecía mi confianza. Su apoyo me dio un impulso inesperado. Acaricié su mano, sintiendo el calor y la fortaleza que emitía. Tal vez, en medio de la tempestad, había un rayo de esperanza. Tal vez Clara era la respuesta que necesitaba, el ancla en un mar de incertidumbre. Vamos a hacer esto juntos, susurró.
Investiguemos lo que significa esa traducción. Quizás no esté solo en esta aventura, con su apoyo, decidí dar el primer paso. Pasamos horas frente a la pantalla, descifrando el extraño documento. Cada oración se desenredaba poco a poco. Con cada palabra que traducíamos, mi confianza comenzaba a resurgir. Pero también surgieron más preguntas y más misterios. ¿Por qué este documento estaba en mis manos? ¿A quién pertenecía realmente? La frustración era palpable, y Clara lo notó. Se acercó y, con una voz suave, me dijo, en este juego de estrategias, recuerda que cada jugada cuenta. Tal vez debas buscar la ayuda de un experto, esa idea resonó en mí. ¿Y si había alguien más que pudiera despejar las dudas que me atormentaban? Entonces decidí que, al día siguiente, contactaría a un traductor especializado que conocía de años atrás. Necesitaba una mirada externa para guiarme a través de este laberinto de tinta. Esa noche, mientras me acomodaba en la cama, algo pareció invadir la habitación, un destello de luz en medio de la oscuridad. Mi mente estaba en caos, pero había un nuevo propósito. Me giré hacia Clara, quien ya se había acomodado al lado mío. La miré con gratitud y finalmente sonreí. Gracias por estar aquí. Al darme la vuelta y cerrar los ojos, una imagen fugaz me asaltó, el rostro de un extraño se dibujó en mis pensamientos, una persona que había visto una vez durante una convención de traductores. Algo en su mirada había capturado mi atención. Pero no podía recordar detalles. Era como una sombra arrastrándose en mi memoria, una figura que podría ser crucial para lo que estaba por venir. Al día siguiente, el mensaje de esa figura inesperada anidó en mi mente, mezclándose con la incertidumbre y la urgencia del momento. Pero justo cuando estaba a punto de dar el primer paso hacia ese nuevo contacto, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el número mostraba una llamada internacional. Mi corazón se detuvo al ver que la línea provenía de una ciudad que no reconocía. Tomé aire. ¿Iba a responder? ¿Sería la clave para desvelar los secretos que me rodeaban o solo una nueva complicación en mi camino? La tensión palpitante en el aire me empujó a contestar, preguntándome si estaba listo para abrir esa puerta. La mano temblorosa que sostenía el teléfono pareció pesarse en la atmósfera. Un silencio denso llenaba el espacio entre su vibrar insistente y mis pensamientos enredados. Finalmente, apreté el botón y llevé el teléfono a mi oído, el eco de esa decisión resonando en mi mente. Hola, dije, con una mezcla de curiosidad y miedo al mismo tiempo. La voz del otro lado era grave y pausada. ¿Es este el número de Mateo Romero? La forma en que pronunciaron mi nombre despertó un escalofrío. Algo en su tono transmitía una urgencia que no podía ignorar. Sí, soy yo. ¿Quién es?, pregunté, tratando de no dejar escapar la sensación de que esta podría ser la respuesta a mis problemas, o el comienzo de una nueva tormenta. Soy Samuel, un amigo de alguien que está interesado en el documento que tienes. Necesito que me escuches con atención. Lo que tienes en tus manos es extremadamente valioso, pero también peligroso. Mis latidos se aceleraron. ¿Cómo era posible que alguien conociera el contenido de ese contrato? ¿Cómo sabes lo que tengo?, me atreví a preguntar, sintiendo como el sudor comenzaba a acumularse en mi frente. No tengo tiempo para explicarlo todo, dijo Samuel, su tono firme. Solo confía en mí. Debes reunirte conmigo lo más pronto posible. Hay personas que no quieren que este asunto salga a la luz, y no tienes idea de lo que están dispuestos a hacer para detenerte. Las palabras retumbaron en mi mente como un tambor. Mientras procesaba la gravedad de lo que estaba a punto de involucrarme, los recuerdos de mi padre y su advertencia sobre la codicia comenzaron a cruzar mis pensamientos. ¿Era este el momento en que mi vida cambiaría para siempre, o era el preámbulo de un naufragio personal? Está bien, ¿dónde podemos encontrarnos?, logré responder, sintiendo una mezcla de comedimiento y determinación. En la cafetería del Parque Central, a las 4. No olvides asegurarte de que no te siga nadie. Es más peligroso de lo que piensas. Colgué el teléfono, y la sensación de pánico comenzó a asentarse como un peso en mi pecho. El golpe de adrenalina me hizo dudar, pero también me llenó de una extraña emoción. Era como si finalmente estuviera en el camino hacia la respuesta que tanto había buscado. Sapiencia y riesgo se entrelazaban en un tejido delicado que amenazaba con deshacerse si no tenía cuidado.
Clara apareció en la sala, y al ver mi expresión, la preocupación iluminó su rostro. ¿Qué pasó? ¿Estás pálido?, preguntó. Recibí una llamada. ¿Alguien sabe lo del contrato? ¿Quieren que nos reunamos?, confiesa con dificultad, mirando sus ojos llenos de preguntas. ¿Te sientes cómodo con eso? Parece arriesgado, dijo, acercándose y tomando un paso hacia mí, como si intentara protegerme con su presencia. Lo sé, pero también creo que esto podría ser una oportunidad. Debemos averiguar de qué se trata realmente, respondí, con la voz más firme de lo que sentía en mi interior. Clara se quedó en silencio, y su mirada expresaba más que palabras. Quería protegerme, pero también sabía que esta era una parte integral de lo que significaba vivir. Solo ten cuidado, por favor, murmuró, antes de que las palabras se rompieran en una súplica. Mientras comenzaba a prepararme, no podía evitar que la imagen del extraño de la convención apareciera de nuevo en mi mente. Sabía que debía encontrarlo, preguntarle sobre su mirada que tanto había resonado en mí. Supe que existía cierto camino enredado que unía estas diferentes piezas de un rompecabezas aún más grande. La Café del Parque era un punto de encuentro emblemático, un lugar que siempre había sido seguro para mí. Pero en este momento, el ambiente cambió drásticamente, la brisa fresca se sentía más aguda mientras caminaba. Mis pasos eran vacilantes, cada uno empujando hacia una nueva realidad de la que no sabía si estaba listo para enfrentar. Al llegar a la cafetería, mis ojos buscaron a Samuel entre las mesas. Miré a todos lados, sintiendo que cada rostro era un posible enemigo o un aliado. Mi corazón latía con más fuerza cada segundo, como si me advirtiera que la verdad podría ser más sombría de lo que esperaba. Finalmente, lo vi. Un hombre de cabello oscuro y barba rasurada almacenaba un aire de seguridad que me ponía a la defensiva. Levantó la vista y nuestras miradas se encontraron. En ese instante, supe que esto era solo el principio. Me acerqué, pero antes de que pudiera decir nada, un grito desgarrador resonó en el aire, interrumpiendo mi avance hacia la verdad. ¡Ayuda! ¡Alguien! El eco del clamor era un recordatorio desgarrador de que en este camino, cualquier cosa podría suceder. El grito resonó en mis oídos, arrastrando mi atención lejos de Samuel, quien permanecía inmóvil en su asiento, sus ojos fijos en dirección al sonido. Un instante se sintió como una eternidad mientras mi mente corría a 1000 por hora, sopesando acciones y reacciones. Sin pensarlo, giré sobre mis talones, dirigiéndome hacia la fuente de la emergencia. Un grupo de personas se había congregado alrededor de una mujer en el suelo. Su vestido blanco estaba manchado de tierra y su rostro mostraba una mezcla de dolor y confusión. La desesperación en su mirada resonaba conmigo, enviando un tira y afloja en mi pecho. Miré a mi alrededor, había un par de transeúntes que intentaban consolarla, pero el tumulto solo parecía aumentar. ¿Qué pasó? ¿Está bien?, pregunté, agachándome a su lado. La mujer soltó un grito ahogado al intentar levantarse, y vi que su tobillo estaba torcido de una manera incorrecta. El caos era palpable, y un pequeño grupo comenzaba a llamar a emergencias mientras otros ofrecían palabras de aliento. Su mirada, llena de miedo, se atrapó en la mía. Me sentí incómodo al notar cómo mis propios problemas parecían desvanecerse en el ruido de esta crisis. Sin querer, la urgencia de su situación resonó en un rincón de mi corazón, recordándome que todos luchamos en nuestras propias batallas. Necesito que respires, puedes hacerlo. Le di un suave apretón en el brazo, sintiendo como su cuerpo temblaba bajo mi mano. En ese momento, no importaba el misterio del contrato o los peligros que me acechaban. Había algo humano, palpable, en ser un apoyo en medio de la tormenta. Mateo, suspiró, sus ojos cargados de lágrimas. No sé qué hacer, estoy sola. De repente, un grito más se alzó entre la multitud, esta vez de un hombre que propuso moverla. Esperen. Puede dañarse más, interrumpí. La preocupación me abrumaba, aunque no tenía experiencia en situaciones de primeros auxilios. Solo mantengamos la calma. El servicio de emergencia ya está en camino. Samuel había llegado a mi lado, con su mirada fija en la mujer en el suelo, pero no parecía el mismo hombre enigmático de antes. Algo sutil había cambiado en su expresión, como si la vida organizara esta inesperada escena para mostrarnos una lección.
La urgencia en la voz de la mujer y el caos a su alrededor se aproximaban a lo absurdo contra el trasfondo de mis propias inquietudes. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Samuel, acercándose para observar. Fue un momento extraño mientras se consideraban las posibles acciones. Podemos intentar ayudarla a levantarse, pero estoy de acuerdo, debemos esperar ayuda. Mi impulso de protegerla era más fuerte que cualquier pensamiento acerca del contrato o lo que pudiera venir después. A pesar de las sombras que acechaban en mi vida, sabía que el acto de compasión era lo que realmente definía la humanidad. Mientras esperábamos, las sirenas sonaron a lo lejos, un alivio entre la presión del momento. Clara había llegado, al borde de la multitud, su rostro pálido pero determinado. Una mezcla de admiración y preocupación se reflejó en sus ojos. Su presencia de alguna manera me tranquilizó, como si el mundo alrededor de nosotros pudiera ser caótico, pero siempre habría un refugio emocional en ella. «Lo hiciste bien», susurró cuando se acercó para ayudarme. Su voz era una brisa cálida que cortaba la frialdad de la situación. «No te preocupes, todo va a estar bien. Están en buenas manos». La ambulancia llegó y rápidamente comenzaron a atender a la mujer. Observé con un peso en el estómago cómo la subían a la camilla, su rostro aún reflejando la confusión pero aliviada por el avance. El caos lentamente se dispersaba, y la multitud se disolvía. Samuel se acercó a mí una vez más. «Lo hiciste bien. Lo que pasó aquí hoy, esos momentos de vulnerabilidad, son más significativos que los secretos que se ocultan tras un papel». Su mirada expresaba entendimiento, pero había algo más profundo en su tono. Me había confiado un conocimiento más peligroso que el contrato mismo, una enseñanza de qué ser humano a veces se siente más riesgosos que lo tangible. «Sí, pero ahora ya es tarde», dije, sintiendo que el tiempo se movía de forma extraña alrededor de nosotros, como si cada momento tuviera el peso de una decisión. «Quizás no», respondió con una chispa en sus ojos. «Tal vez deberías pensar en esto como una oportunidad para conectarte con lo que realmente importa. Eres más valiente de lo que crees, Mateo». Con sus palabras resonando en mí, sentí un cambio, no aliviado, sino como una chispa de un entendimiento más profundo. Un llamado a enfrentar mi propio legado de manera más auténtica. Sin embargo, en ese instante, la sensación de que todo era un preámbulo de algo mayor se instaló profundamente en mi interior. Mientras me volví para salir de la cafetería, un mensaje en mi teléfono vibró. Miré la pantalla y el corazón se me detuvo al leer el remitente. El extraño de la convención. «Necesitamos hablar, hay algo que debes saber antes de que sea demasiado tarde». El aire se llenó de un nudo en mi estómago mientras la línea de palabras en mi teléfono se repetía en mi mente. ¿Demasiado tarde? Era una frase que vibraba con una advertencia, y en mi interior temí que esas palabras fueran el eco de una verdad inminente. Me quedé de pie, mirando la pantalla, como si mis pensamientos pudieran alterar el contenido del mensaje. «¿Qué pasa?», preguntó Clara, su voz cortando mi trance. Se acercó un paso, su mirada intensa. Era esa mezcla de preocupación y curiosidad que a veces me inquietaba tanto. No sabía si debía ser honesto. Más de una vez había sentido que la protegería de mis batallas internas, pero la realidad era que ella estaba cada vez más involucrada en todo lo que me rodeaba. «Es nada, solo un mensaje de trabajo», respondí, tratando de sonar despreocupado, pero mi voz tembló casi imperceptiblemente. Miré a Samuel, quien todavía observaba la escena, una sombra de reflexión cruzaba su rostro. Él sabía que no era solo un trabajo. «¿Estás seguro?», Clara insistió. «Te he visto pasar por demasiados días difíciles, no tienes que cargarlo solo». La fragilidad de su voz me tocó de una manera inesperada. Era un recordatorio de que, aunque el dolor pesaba sobre mí, también había luz en la conexión de las personas. Un destello de coraje me invadió, y decidí desahogar un poco del peso. «Es un mensaje de alguien que conocí en la convención, su nombre es Pablo. Algo sobre un contrato que no sé, todavía no estoy muy seguro de lo que significa realmente». Clara frunció el ceño. «¿Un contrato? ¿Qué tipo de contrato?». Su nivel de alerta aumentó. «¿Esto tiene que ver con lo de tus traducciones?». «Mateo, si hay algo aquí que no comprendes, es mejor alejarse». «Puede que sí, puede que no», respondí, más para calmarla que para satisfacer mi propia confusión.
No quiero que te preocupes. Pero las palabras de Samuel antes me hacen dudar de lo que realmente quiero. Samuel, en el silencio, parecía estar absorbiendo la carga emocional que crecía entre nosotros. A veces, hay decisiones que nos presentan tanto miedo como oportunidades, comentó con voz baja. No se trata simplemente de contratos. Se trata de lo que esos contratos representan. Tu vida está llena de decisiones, Mateo. Lo que importa es hacia dónde quieres ir. Su perspectiva resonó de una manera profundamente inquietante. Era más que una cuestión de una simple traducción, se trataba de la esencia de mi existencia. ¿Qué quería realmente en mi vida más allá del miedo? Sin embargo, el temor siempre tenía maneras de atraer mi atención de nuevo. ¿Y si me encuentro atrapado en algo que no puedo controlar? ¿Y si? La frase se desvaneció en el aire, como si no me atrevía a articular esos pensamientos. ¿Y si te fueras a ver de primera mano? Algo que te haga sentir una chispa nuevamente, sugirió Samuel. Las mejores decisiones a menudo surgen de lugares inesperados. Quizás deberías tomar esos pasos hacia algo nuevo. Te prometería que no te traerá nada a la vida que no puedes manejar. ¿Y cuál sería el precio? Interrumpí, el sarcasmo saliendo casi naturalmente. A pesar de las dificultades, su convencimiento me hizo dudar, pero mi desconfianza seguía ahí, como una sombra. Los precios son diferentes para cada uno, dijo él, con una calma perturbadora. Lo que yo sé es que hay cosas en la vida que realmente valen la pena arriesgar por el bienestar del corazón. Su respuesta despertó recuerdos de momentos pasados, de decisiones que había tomado por miedo y de finales rotos. Había una verdad en su afirmación, una llamarada de esperanza que se asomaba entre las grietas de mi confusión. Justo cuando contemplaba las posibilidades, mi teléfono vibró de nuevo. El segundo mensaje me sacudió. Es sobre el contrato, no puedes ignorarlo. Llámame. El sudor me invadió la piel. Mi mente giraba con la decisión que pronto debería enfrentar. No podía dar la espalda a esta posibilidad. Mi impulso de proteger a Clara y a mí mismo parecía entrelazarse, pero quien estaba realmente a salvo, Clara, creo que necesito hacer esta llamada. Murmuré, sintiendo que el aire se tornaba denso a mi alrededor. Asintió, su preocupación innegable, entrelazada con algo que parecía ser una fe silenciosa en mí. Te apoyaré, sea lo que sea. El impulso de dar un paso hacia un futuro incierto y temido era un desafío. Pero había una luz, un refugio que había encontrado en su compañía, la misma luz que me decía que a pesar de todo, había algo valioso por descubrir. Con un último vistazo a ellos, levanté el teléfono y marqué el número. A medida que la llamada comenzaba a sonar, el miedo se volvía más tangible, pero también una oleada de determinación emergía, preguntándome si quizás, solo quizás, todo esto podría conducirme hacia la verdad que había estado tratando de eludir. El tono del timbre se prolongaba, cada segundo resonando en mi pecho como un tambor distante, indicando que estaba a punto de entrar en un territorio desconocido. Finalmente, escuché una voz al otro lado de la línea. Mateo, dijo Pablo, y su tono tenía un matiz que era imposible de ignorar. Hola, respondí, esforzándome por mantener la calma. Recibí tu mensaje. Es sobre el contrato, sí, y es más complicado de lo que parece, admitió, la seriedad de su voz cortando de manera abrupta el aire lleno de incertidumbre que me rodeaba. Necesito que vengas a la oficina. Hay mucho en juego, y no puedo explicarlo todo por teléfono. El corazón me latía frenéticamente mientras pensaba en Clara y Samuel, en su apoyo y a la vez en el peso de la decisión que estaba tomando. ¿Qué tipo de cosas están en juego?, pregunté, sintiendo que el miedo comenzaba a enredarse con la curiosidad. Confía en mí, Mateo. No puedo entrar en detalles sin verte en persona. Pero habrá un riesgo enorme y las palabras que utilices en lo que traduzcas pueden ser decisivas, respondió. Mi mente chocó con esa idea, lo que decía un simple contrato podría tener repercusiones mayores de lo que cualquier traducción había tenido en mi vida. Voy, dije con voz firme, casi más para mí mismo que para él. Colgué la llamada y solté un suspiro que sabía no iba a calmar las tormentas que se habían desatado en mí. Clara me observaba con una mezcla de preocupación, pero también de respeto. ¿Qué te dijo? ¿Que necesita que vaya a su oficina? Hay más en juego de lo que pensé.
La imagen del futuro incierto chasqueó dentro de mí, a la vez emocionante y aterrador. La idea de un contrato era ahora un hilo que se desenredaba, llevando consigo enredos complejos de decisiones que podía regresar a casa o sumergirme en una realidad que hasta ahora había esquivado. Voy contigo, dijo Clara, cortando por un instante la enredada red de mis pensamientos. No tengo idea de lo que me espera. Quizás no sea seguro, respondí, sintiendo como el impulso de protegerla se manifestaba nuevamente. Te apoyaré, sea lo que sea, dijo ella, su mirada intensa disipando cualquier duda que yo pudiera albergar. Se ajustó el abrigo, dispuesta a caminar a mi lado en esta nueva aventura. Mientras nos dirigíamos hacia la oficina de Pablo, cada paso resonaba como un repique de campanas en la profundidad de mi ser. La ciudad era un mar de luces intermitentes y sombras danzantes, donde la realidad palpitaba entre las calles. La posibilidad de un nuevo camino me invadía, aunque las puertas de la incertidumbre se abrían de par en par. Mateo, ¿sabes qué significa esto para ti?, preguntó Clara, rompiendo el silencio con una voz que flotaba entre la esperanza y la inquietud. Lo sé. Pero mi mayor miedo es que este contrato pueda ser una forma de manipulación, admití, la verdad dedicándose a sí misma en mis pensamientos. He pasado tanto tiempo tratando de evitar caer en las redes del pavor, que la idea de que pueda estar dando un paso hacia un riesgo verdadero me descoloca. Pero si hay algo en lo que puedo ayudar, quizás sea mi oportunidad de hacer algo más. Clara asentía, amarrando mis palabras con su propia fe en mí. El camino se desdibujaba a nuestros pies y, por un instante, imaginé lo que significaría el éxito o el fracaso, si lo que me esperaba al otro lado de esta elección no fuera nada menos que la oportunidad de cambiarlo todo. Al llegar, el edificio se erguía grandioso, como un titán silencioso cuyo interior ocultaba un lóbrego misterio. Sentí un escalofrío mientras miraba el nombre de Pablo impreso en el vidrio sobre su puerta. La sensación de que este encuentro podría cambiar mi vida se instaló, desafiante. Vamos, dijo Clara, entrelazando sus dedos con los míos. Su presencia me otorgaba fuerza, una especie de escudo contra el omnia que acechaba. Cuando cruzamos el umbral, estaba claro que no había vuelta atrás. El aire en la oficina era fresco, pero la tensión era palpable, como si el propio espacio respirara nervioso. Uno tras otro, saludamos a las personas que nos rodeaban, hasta llegar a Pablo. Su mirada no solo era serena, sino que en ella había algo inquietante, como un océano turbulento escondido bajo la superficie. Gracias por venir, Mateo, me dijo, extendiendo su mano, y en su apretón sentí una mezcla de determinación y secreto. Nos espera una conversación que podría cambiar lo que creía saber sobre tu futuro. El peso de esas palabras resonó en mí, y a pesar del miedo que empezaba a apoderarse, anticipé que el camino que estaba a punto de descubrir estaba lleno de sorpresas. Pero, en lo más profundo, una voz se hacía más fuerte. Cada palabra pronunciada podría, en su esencia, traducirse en algo más que dinero. Podría ser mi respuesta, mi salvación, o tal vez la razón por la cual había estado buscando un cambio. Antes de hablar sobre el contrato, Mate, continuó Pablo, debes saber algo importante que nunca hubiera imaginado. Era un momento de revelación, y todo mi ser se tensó, a la expectativa de la verdad que estaba a punto de surgir, una verdad que, sin duda, me dejaría sin aliento. La sala con la que me encontré era austera pero elegante, con largas mesas de madera oscura, adornadas con papeles ordenados y una moderna pantalla que dominaba la pared. La luz era tenue, ayudando a crear un ambiente de tensión palpable. Clara se mantenía cerca de mí, uno de sus dedos entrelazado con el mío, el contacto cálido en medio de la frialdad del lugar. Podía sentir su respiración acompasada, un pequeño ancla en mi mar de incertidumbre. Pablo se acomodó en su silla, cruzando las manos sobre la mesa. Mateo, hay cosas que no sabes sobre este contrato y sus implicaciones, comenzó, su voz grave resonando en la habitación como un tambor que marcase el ritmo del destino. No se trata solo de un acuerdo empresarial, involucra secretos de gran escala que podrían tener repercusiones mucho más allá de lo que imaginas. ¿Secretos?, pregunté, sintiendo como una espina de inquietud se instalaba en mi estómago. ¿De qué hablas? Visualiza esta situación, continuó, ignorando por completo mi interrupción. Este contrato contiene una cláusula que permite a la empresa salvar la situación en una crisis mundial. Y tus habilidades como traductor son imprescindibles.
No es solo traducir palabras, es convertir conceptos en soluciones que pueden afectar la vida de millones. Sus palabras eran un calambre en mi pecho, el miedo y la emoción pulsando en un vaivén. ¿Por qué yo? Hay tantos traductores más experimentados, murmuré, sintiendo el peso de la duda, porque tu enfoque es único. No solo traduces palabras, sino que capturas emociones. Y en este momento de incertidumbre, el mundo necesita más que solo datos, necesita conexión, Pablo replicó, sus ojos adornados de una sinceridad inquietante. Sin embargo, hay quienes están dispuestos a hacer todo lo posible para asegurarse de que este contrato no se firme. La contaminada atmósfera comenzó a presionarme. ¿Te refieres a que hay personas que quieren sabotearlo?, pregunté, el pánico asomando. Clara apretó mi mano, su soporte firme ante el torrente de emociones que inundaban mi mente. He recibido amenazas, admitió Pablo, inclinando levemente la cabeza. Y fue entonces cuando decidí que necesitaba a alguien como tú, alguien que pudiera actuar de manera discreta y rápida. El riesgo es significativo, no solo para ti, sino para todos los involucrados. Un silencio pesado se extendió entre nosotros, su peso era casi tangible. Las vías de una elección mortal comenzaban a bifurcarse en mi mente. ¿Es eso lo que has estado ocultando?, pregunté, casi en un susurro. Que mi participación puede ponerme en peligro, Mateo, estoy aquí para protegerte. Cada decisión que tomamos va a ser crítica. Pero primero, debes entender la magnitud de lo que hay en juego. Este proyecto podría cambiar el curso de la historia, y tu papel es fundamental. Las palabras de Pablo cernían sobre mí como un destino inevitable. En ese momento, un halo de necesidad me envolvió. Podía sentir la vida de millones reposando sobre mis hombros, una carga abrumadora, pero también una oportunidad titilante. Pasé la mirada hacia Clara, quien me alentó a seguir con los ojos, esa luz de confianza haciéndome creer que, al menos, no estaría solo. Si esto llega a ser verdad, si puedo hacer la diferencia, me comprometo. Pero no quiero que arriesguen a otros. ¿Samuel está seguro también?, me atreví a preguntar, apenas reconociendo lo que significaba este paso. Pablo se quedó mirando por unos momentos, calculando sus palabras antes de responder. Samuel será parte de este proceso, pero a una distancia segura. Tan solo quiero que entiendas que hay gente que preferiría que este acuerdo nunca exista. Te necesito en este camino, y tu voz llevará la verdad a la luz. Las llamas de la determinación y el temor danzaban dentro de mí, creando un resplandor que apenas lograba dominar. Temía por las vidas en el limbo de este contrato y, sin embargo, sentía que mis decisiones podían modelar la historia que estaba por escribirse. ¿Qué necesitas que haga?, pregunté, aunque mi interior aún no debatía. Primero, debes leer el contrato detenidamente. Y luego, si decides cómo espero firmarlo, querrás hacer las traducciones en el plazo que viene, y también, tendrás que prepararte para lo que venga después. Pablo hizo una pausa, percibiendo el temblor en el aire. Esto será intenso, y el camino podría llevarnos a oscuras profundidades. Era un camino incierto, y al mismo tiempo brillante con posibilidades. Yo estaba a un paso de cambiar mi vida, pero no podía permitir que el miedo me dominara. Asentí, y en un acto de resolución, le dije, estoy dentro. La frase resonó con un eco de promesa que no tenía certeza de poder cumplir. Perfecto, sonrió Pablo, esbozando una expresión que mezcla alivio y determinación. Entonces, prepárate. Lo que viene no será fácil, pero si fallas, te aseguro que las osadas consecuencias te perseguirán a ti y a quienes amas. Al perderme en sus palabras, sentí que una niebla oscura se cernía sobre mí, como si ya estuviera siendo observada por ojos invisibles. Pero entonces, un destello de luz atravesó mi mente, un destello de amor y valentía, un recordatorio de que no importaba lo que sucediera, no estaba solo. Clara seguía tomando mi mano, y esa conexión se volvía mi refugio. Pero justo antes de salir, Pablo añadió una frase que se marcó en mi mente: no subestimes jamás el poder de la traducción, Mateo. Puede ser el hilo del que penda el destino. Esa idea quedó a flote, una real inquietud que me abrió por completo a la posibilidad de que esta traducción cambiaría el curso de mi vida, pero más que eso, podría cambiar al mundo. La sala quedó en silencio tras las palabras de Pablo,
y el eco de su amenaza resonó en mi mente como un tambor distante, marcando el tempo de una danza peligrosa. Mientras Clara y yo salíamos, el aire parecía más denso, como si cada paso que dábamos estuviera imbuido en una energía oscura que acechaba a las sombras. La calidez de su mano en la mía era un recordatorio constante de que, aunque el abismo se abría ante mí, no tenía que mirar hacia abajo. ¿Estás bien?, me preguntó Clara, su voz suave pero firme, mientras nos alejábamos de la sala. Su preocupación calaba hondo, y sentí la oleada de emociones en mi interior agitarse contra un mar de incertidumbre. No lo sé, admití, mirando hacia el suelo. Hay tanto en juego. Me siento abrumado. Se detuvo y giró para mirarme a los ojos, su mirada era un refugio. Recuerda, Mateo, no estás solo en esto. Estamos juntos, y juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Su confianza en mí encendió una luz en mi pecho, pero cuando mis pensamientos regresaron al contrato y a las implicaciones que conllevaba, la angustia se apoderó de mí de nuevo. ¿Qué tal si no soy lo suficientemente bueno? ¿Qué si fallo? No solo arriesgaría mi vida, también la tuya, la de Samuel. Y si alguien intenta hacerme daño, no pienses en lo que podría salir mal, respondió ella, tomando un paso más cerca. Piensa en lo que podría salir bien. Estás a punto de ser parte de algo grande, algo que verdaderamente podría hacer la diferencia. No te dejes cegar por el miedo, asentí, sintiendo que sus palabras intentaban coser los retazos de mi inseguridad. Pero incluso entonces, la ansiedad siguió latiendo en mi pecho, como un corazón desbocado tratando de escapar de una prisión de incertidumbres. ¿Qué tal si me convierto en el enlace para que ese algo grande no se realice? Estoy asustado de ser el eslabón débil. El rostro de Clara se iluminó con una resolución tranquila. Si llegas a ser ese eslabón, recuerda que los eslabones también son fuertes. Cada decisión que tomas, cada acción que emprendas, tiene un impacto. No subestimes lo que puedes lograr si crees en ti mismo. Su voz era un bálsamo, y aunque las dudas todavía reverberaban en mi mente, su fe en mí me llenaba un poco más de valentía. Mientras caminábamos por el pasillo, un pensamiento cruzó mi mente: tenía que ser honesto y abrir un espacio para la vulnerabilidad. ¿Y tú?, pregunté, girando hacia ella con seriedad. ¿Cómo te sientes en todo esto? También estás en riesgo. Clara respiró hondo, y por un instante, vi un destello de miedo cruzar sus ojos. Me preocupa por ti, Mateo. Me aterra la idea de que algo pueda sucederte. Sin embargo, creo en ti. Estoy aquí por una razón, y eso me da fuerza. Frente a esa confesión, todo el peso de lo que estaba por venir se sintió más real. Era un sendero embriagado de incertidumbre, cuyas ramificaciones amenazaban con desbordar cada rincón de mi vida. La idea de poner en riesgo a Clara y a Samuel hizo que mi corazón se encogiera, pero a la vez, el amor que sentía por ella avivaba mi determinación. Al salir de la oficina, un grupo de personas se apresuraba dentro. La tensión en sus rostros era palpable. Una figura en particular atrajo mi atención, un hombre de cabello oscuro y chaqueta que parecía estar en una conversación acalorada. Mi instinto de traductor se activó, y comencé a escuchar fragmentos de una discusión que vibraban con seriedad y urgencia. Si no conseguimos que la documentación llegue a tiempo, habremos perdido la oportunidad, dijo el hombre, su voz sonando como un iceberg que se estrellaba ante una roca. Las palabras se aferraron a mi mente, una promesa de peligro inminente. ¿Escuchaste eso?, pregunté a Clara, sintiendo como mi pulso se aceleraba. ¿Y si ya están trabajando para sabotear el acuerdo? Deberíamos irnos, sugirió Clara, su tono reflejando la preocupación que ya dibujaba en sus ojos. Pero no pude moverme. La curiosidad y el instinto de supervivencia me ataron al suelo. Un momento. Puede que tengamos información valiosa aquí, respondí, pese a la creciente inquietud en mi pecho. Necesitaba entender más. Clara, con su mirada llena de advertencia, se sujetó más fuerte a mi brazo, vulnerabilidad en su voz. Mateo, ten cuidado. No estamos preparados para lidiar con esto, pero el deseo de descubrir lo que estaba en juego era más fuerte. Mientras el hombre comenzaba a alejarse, sentí que era ahora o nunca. Quizás esto era lo que necesitaba para fortalecer mi compromiso, para entender el verdadero alcance de lo que estaba por venir. Con un último vistazo lleno de anhelos y promesas, me volví hacia Clara.
Si no tengo que volver a mirar nunca más a la oscuridad, debo saber qué es lo que me espera. Antes de que Clara pudiera protestar, la figura se desvaneció entre la multitud. De un salto, lo seguí, impulsado por una mezcla de instinto y la urgencia de proteger lo que tanto amaba. Pero cuando volteé un rincón, el hombre ya había desaparecido, la confusión y la inseguridad me llenaron. ¿Había hecho lo correcto? Sin embargo, el estampido de mi corazón me decía que este era el momento en el que todo cambiaría. El final de un capítulo y el comienzo de un nuevo viaje lleno de riesgos. Cuando regresé a Clara, encontré su mirada serena, pero con una chispa de valentía. ¿Entendiste algo?, preguntó. No lo sé aún. Pero siento que estamos al borde de algo transformador, respondí, sintiendo que la conexión que compartíamos se volvía más fuerte. Pero al mirar su rostro, algo se encendió. La sensación de que una tormenta se avecinaba, un oscuro pronóstico del destino que intentaba desentrañar. Mateo, se puso en marcha, dijo Clara, su voz convirtiéndose en un susurro que se llevaba viento. Se siente como si lo peor estuviera por venir. Por primera vez, entendí que incluso en el caos, había una promesa de luz. Con cada paso que di hacia el futuro, la presión crecía. Pero lo que descubriría a continuación podría ser el hito de mi vida, o la chispa que haría estallar todo en 1000 pedazos. Mientras las palabras de Clara flotaban en el aire como un eco distante, sentí un nudo que se apretaba en mi estómago. La sensación de que las piezas de un rompecabezas complicado empezaban a encajar, pero también se deslizaban, creando una imagen difusa y muy inquietante. Miré a mi alrededor, el bullicio de la oficina parecía inalcanzable, como si estuviésemos atrapados en una burbuja ajena al mundo exterior. Necesitamos un plan, murmuré, mis pensamientos agolpándose rápidamente. No podemos quedarnos aquí de brazos cruzados. Aun si no sabemos qué se decide, debemos asegurarnos de que alguien esté atento a nuestras espaldas. Clara asintió, pero su expresión se ensombreció. ¿Y si esto se vuelve demasiado grande para nosotros? Podría haber personas peligrosas detrás de esto, Mateo. No quiero que te pongas en riesgo por algo que aún no entendemos completamente. Asumir riesgos es parte de esto, Clara. Pero no lo haré sin ti. Necesito que estés a mi lado. La solemnidad de mis palabras resonó entre nosotros y, por un instante, la presión de la inminente amenaza se calmó un poco. De repente, el sonido de un teléfono vibrando me sacó de mis pensamientos. Saqué mi móvil del bolsillo y vi que era un mensaje de Samuel. Reúnete conmigo en el café de la esquina. Tengo algo importante que contarte. La urgencia en su mensaje me llenó de inquietud. ¿Qué pasa? Clara miró mi rostro y frunció el ceño. Samuel dice que necesita hablarme con urgencia. Quizás tenga más información sobre lo que está ocurriendo, respondí, mientras un escalofrío de preocupación recorría mi espalda. Clara se mordió el labio. Entendido. Pero prométeme que serás cauteloso. No me gusta la idea de que te vayas a un lugar más privado. No quiero que estés solo si hay amenaza real. Lo seré, lo prometo. Pero también necesitamos entender este rompecabezas. Y si Samuel tiene algo que decir, no puedo ignorarlo. Estaba determinado, y no podía dejar que el miedo de Clara me desviara de este rumbo. El camino hasta el café estuvo lleno de pensamientos asaltantes. Las visiones de un futuro incierto llenaban mi mente, pero la idea de volver a encontrarme con Samuel, de escuchar su voz y su razonamiento, me daba algo de fuerza. La cercanía de Clara me reconfortaba, y aunque mi corazón latía cada vez más rápido, sabía que no estaba solo en esto. Al llegar al café, el aroma reconfortante del café recién hecho me saludó. Era un pequeño lugar acogedor, pero esa calidez se sentía distante en ese momento. El bullicio de las conversaciones y las risas se inmiscuyeron en el fondo, pero mi mente estaba en alerta, observando cualquier movimiento que pudiera delatar peligro. Samuel estaba sentado en una mesa en el rincón, su rostro pálido y su mirada tensa. Cuando llegué, levantó la vista y sus ojos destellaron en mi dirección, como si estuviera más consciente que nunca de lo que se discutía en torno a nosotros. Mateo, dijo, su voz casi un susurro. No estoy seguro de cuánto tiempo tenemos, así que seré directo. Hay un movimiento que está tratando de cambiar el acuerdo, algo más grande de lo que pensamos. ¿Qué quieres decir? ¿Esos tipos que estaban ahí?
Pregunté, sintiendo que la tensión aumentaba en mi pecho. Sí. Ellos están operando en la sombra, pero tengo una fuente que me ha hecho llegar información. Están trabajando para asegurarse de que todo esto salga mal. Están dispuestos a ir lejos para conseguir lo que quieren y tú eres la pieza clave. Mis manos se apretaron en puños, el rostro de Clara brillando en mi mente, recordándome lo que había en juego. ¿Puedo hacer algo? ¿Cómo podemos detenerlos? Era un enigma aterrador, una amenaza que podía arruinar todo lo que había logrado. No podemos hacerlo solo. Necesitamos armas, aliados dentro de la organización, algo que nos dé ventaja, dijo Samuel. Su voz era grave, pero había una chispa de valentía al fondo. Y creo que hay alguien en la organización que podría ayudar. Pero el problema es que sus lealtades son inciertas. No puedo garantizar que esté de nuestro lado. Clara se inclinó hacia adelante, su interés claramente despertado. ¿Quién es? Una persona clave en la administración superior, su nombre es Elena. Pero si la buscas, debes tener cuidado. No confíes ciegamente en quienes son, porque hay traición en cada esquina. El aire del café se volvió pesado, y el mundo a nuestro alrededor parecía desvanecerse. Mi corazón latía con rapidez, empujándome a actuar, a encontrar respuestas, pero también a proteger a Clara y a Samuel. ¿Cómo podemos contactar a Elena? Necesitamos interceptar una reunión que ella tendrá esta tarde. Si logramos estar ahí a tiempo, podremos plantearle nuestras inquietudes. Pero es un riesgo, advirtió Samuel, sus ojos fijos en mí. Fue ahí cuando un escalofrío me recorrió la espalda, entender que todo estaba a punto de volverse real, que lo que había comenzado como un camino incierto se estaba convirtiendo en una carrera contra el tiempo. Estoy dispuesto a hacerlo. Pero debemos llevar a Clara también. No quiero que nada le pase. Mientras Clara me miraba, vi la mezcla de preocupación y determinación en sus ojos. Sabía que necesitábamos una estrategia concreta, y que este podría ser el paso decisivo para asegurar nuestra protección. ¿Estás lista?, pregunté, esperando que la luz de la esperanza aún brillara entre nosotros. Sí, respondió Clara, su voz firme y llena de resolución. Lo que sea necesario, Mateo. Pero antes de que pudiéramos trazar un plan directo, el sonido de la puerta del café abriéndose rompió el momento. Un grupo de hombres entró, y mi corazón se detuvo al reconocer a uno de ellos. Era el mismo hombre de la chaqueta oscura con el que había cruzado miradas anteriormente. Sin pensarlo dos veces, supe que el peligro era más cercano de lo que pensaba. ¿Habían seguido mi rastro hasta aquí? Mi mente se centró en cómo proteger a Clara y a Samuel mientras la sensación de que la tormenta ya había comenzado se apoderaba de mí. Los rostros de los hombres comenzaron a girar hacia nosotros, como si el tiempo se detuviera y la realidad se comprimiera en un momento determinante. Sin darme cuenta, mi mano alcanzó la de Clara, aferrándola incluso más fuerte. El futuro se sentía como un precipicio al que nos dirigíamos sin un paracaídas, pero con determinación entrelazada. Este súbito giro de acontecimientos podía ser el último hilo que nos uniese a la esperanza o la finalización de nuestro intento por ser parte de algo más grande. Hacia dónde nos llevaría esta encrucijada, solo el tiempo lo diría. Pero una cosa estaba clara, la lucha apenas había comenzado. El aire en la cafetería era denso, impregnado de tensión y miedo. La llegada de aquellos hombres marcó un punto de no retorno, y mientras sus miradas escaneaban la habitación, supe que el tiempo se estaba agotando. Con un movimiento casi instintivo, apreté la mano de Clara, sintiendo que su calor escondía la fortaleza que necesitaba en ese momento crítico. Debemos salir de aquí, ahora, susurré, inclinándome hacia ella, notando cómo sus ojos se abrían con la angustia de lo conocido. No podía dejar que la desesperación nos invadiera. Tenía que ser un ancla en esa tormenta. Pero Samuel, ella preguntó, su voz trémula. Nos reuniremos con él después, respondí, intentando sonar más convencido de lo que realmente estaba. Por ahora, vamos. Con determinación, tiré suavemente de su mano y comenzamos a caminar hacia la salida. Pero antes de que pudiéramos dar un paso más, el hombre de la chaqueta oscura hizo un gesto hacia nosotros, y su mirada se volvió tan fría como el acero. Deténganse. Su voz resonó, profunda y autoritaria. El pánico se disparó en mi pecho, y mi mente empezó a correr en 1000 direcciones. Sabía que no podíamos quedarnos,
no con la incertidumbre temblando en el aire. Por este camino, murmuré, señalando un pasillo lateral que conducía a la salida de emergencia. Clara coincidió, con un ligero temblor en su voz, pero una resolución en sus ojos. El caos se desató detrás de nosotros mientras corríamos, el murmullo de los demás cada vez más lejano, y el eco de nuestros pasos resonando sobre las baldosas. Cuando finalmente salimos, la luz del sol nos abrazó, pero los gritos desde atrás significaban que no teníamos tiempo para descansar. ¿Dónde podemos ir?, preguntó Clara, luchando por recuperar el aliento. Debemos encontrar un lugar seguro para hablar con Samuel. Él tiene información que puede salvarnos, contesté, y aunque el miedo empujaba mis pensamientos, sabía que cada segundo contaba. Miré a mi alrededor, y vi un parque cercano. Allí, señalé, corriendo hacia el santuario que los árboles ofrecían. El parque era un remanso de paz en medio del caos, y cuando finalmente llegamos a un refugio detrás de un gran roble, me detuve para recomponerme. El aire estaba cargado de tensión, pero el tiempo que habíamos ganado en la huida había proporcionado un pequeño respiro. Sin embargo, el reloj seguía corriendo. Mateo, estoy asustada, dijo Clara, y al mirarla, pude ver que la fragilidad que había ocultado durante nuestra escapada se había apoderado de ella. Sus ojos reflejaban la profundidad del miedo, pero había algo más, una chispa de valentía que no podía apagarse. Lo sé, respondí, mi voz suave. Pero estamos vivos, y es lo más importante. Necesitamos concentrarnos en los próximos pasos. Samuel necesita saber que estamos bien, ¿y si ellos nos encuentran de nuevo? El pánico amenazaba con abrirse camino en su voz. Entonces, encontraremos una forma de enfrentarlo. No estamos solos en esto, le aseguré, intentando disipar la niebla de miedo que nos envolvía. Me senté en el suelo, le di un momento de espacio y luego la miré directamente a los ojos. ¿Recuerdas lo que dijiste una vez? A veces, hay que arriesgarlo todo para ganar algo aún más grande. Su aliento se detuvo por un instante. ¿Realmente crees eso? Sí. Debemos ser valientes. No solo por nosotros, sino por lo que este contrato significa. Puede cambiar vidas, y estoy listo para luchar por eso. Pero necesito que tú también lo estés. Con esos breves momentos de silencio, le vi el fuego renacer en sus ojos, y sentí que la muralla entre ambos se caía a pedazos. Dame un segundo, necesito calcular qué podríamos hacer. Tal vez sí. Su mente comenzó a funcionar, y poco a poco, su determinación se iluminó. Justo en ese instante, el sonido de un mensaje llegó a mi móvil, sacándome de mis pensamientos. Era de Samuel. ¿Están bien? ¿Dónde están? Estamos a salvo en el parque, respondí rápidamente. Nos siguen, pero estamos en ruta hacia el café. Mantente alerta. No pasó mucho antes de que viéramos a Samuel. Acercándose, su rostro reflejaba la misma preocupación que sentíamos. Mateo. Clara. Están a salvo, exclamó mientras se unía a nosotros. Samuel, ¿qué está pasando? Nos siguen y están buscando el contrato, le dije, sintiendo que mi voz vibraba por los nervios. Necesitamos saber cómo podemos detenerlos. Me enteré de un plan para interceptar el acuerdo. Pero no lo podemos hacer sin la información que tenga Elena. Ella conoce a las personas clave, y su lealtad puede ser nuestro salvoconducto. Sin embargo, sé que es riesgoso acercarse a ella. Puede que las amenazas ya estén atormentándola, explicó, su voz cargada de urgencia. ¿Cómo podemos contactarla?, pregunté, la incertidumbre palpitando en mis venas. Ella estará en una reunión en 1 hora. Necesitamos infiltrarnos, pero debemos ser rápidos. Las decisiones se tomarán pronto, y esa reunión podría ser nuestra única oportunidad de cambiar el rumbo, dijo Samuel, mirando hacia atrás, como si los peligros ya estuvieran pisándonos los talones. Vamos, respondí, tomando la mano de Clara nuevamente. No hay vuelta atrás. Estamos juntos en esto. Mientras nos preparábamos para la misión, su mirada se llenó de confianza. Siempre estaré contigo, Mateo. Cualquiera que sea el horizonte que se avecina, lo enfrentaremos como equipo. El camino hacia la reunión transcurrió en un mar de pensamientos y rápidas decisiones. Era como si el tiempo se hubiera comprimido, y cada paso que daba hacia lo desconocido sentía que estaba desafiando a la oscuridad misma. Cuando llegamos al edificio donde se realizaba la reunión, el nerviosismo se apoderó de mí.
Clara respiraba hondo, y Samuel nos guiaba hacia la estructura imponente. Me di cuenta, en ese momento, de que lo que estaba en juego era mucho más que solo un contrato, era nuestra vida y la esperanza de cambiar el rumbo de todo. Confía en nosotros, le dije, apretando la mano de Clara mientras el eco de los pasos resonaba. No importa lo que pase, recuerda que somos capaces de superar cualquier cosa si trabajamos juntos. Frente a la puerta de la sala de reuniones, un nuevo impulso brotó en mí. El futuro parecía, una vez más, un abismo inexplorado, y sin embargo, las palabras de mi madre resonaban con fuerza: la vida es un juego de estrategias. A veces hay que arriesgarlo todo. Simplemente tenía que encontrar la manera de hacerlo. Con un golpe en la puerta, todo se detuvo. La vida a nuestro alrededor dejaba de fluir, y las miradas se concentraron en nosotros. Detrás de esas puertas, el destino nos esperaba. Todo estará bien, susurré a Clara mientras cruzábamos el umbral, junto a Samuel. Lo que estaba por venir era incierto, pero en ese instante, sabía que solo necesitaba enfocarme en la verdad que llevaría en mi corazón. Porque no importaba cuál fuera el resultado, demostrando yo mismo lo que tenía para ofrecer, podría cambiarlo todo. El eco de las risas y las voces quedaba al otro lado. La lucha empezaba aquí.